Estimados participantes, bienvenidos al curso de Integridad en la Gestión Pública, organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Juliana Paredes, quien nos va a exponer el tema de Introducción a la Integridad en la Gestión Pública. La doctora Juliana Paredes es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, especialista en compliance, antitrust, plataformas digitales, diseño y evaluación de políticas públicas y derecho administrativo. Cuenta con un máster en economía, competencia y regulación en servicios públicos de la Universidad de Barcelona y múltiples certificados en Legal Tech, Data Science y legislación de medios digitales de reconocidas instituciones. Además, es docente universitaria en la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estimada doctora Juliana Paredes, nuevamente es muy grato contar con usted en este curso de integridad en la gestión pública. Estamos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Gracias. Bueno, un saludo, buenas tardes con todos. Empezando, felicitarlos por estar una tarde de hoy, un día feriado, que en principio la mayoría de personas la dedica al descanso, pero nosotros estamos aquí reunidos para iniciar esta breve reflexión sobre el proceso que está pasando el Estado, la gestión pública, para poder integrar, ¿no?, este componente de ética que el Estado le ha denominado integridad, al quehacer del funcionario público para poder generar valor a la ciudadanía, ¿no? Me permiten, voy a compartir un PPT. Acá está, mejor acá. Share. Ya, ajá. La copita. Ya está. Si no se ve en algún momento, por favor me indican. No somos muchos hoy día, así que esperaría que sea más como una conversación. Igual esto queda grabado para los otros compañeros que quizás hoy no han podido unirse. La clase que me toca a mí es la introductoria, entonces lo que mi aspiración el día de hoy es lograr despertar su curiosidad por qué está pasando al día de hoy en las instituciones públicas para poder hacerlas más íntegras, ¿no? Bueno, empezamos con una nota de prensa. Me gusta empezar las clases con la realidad, mostrando la realidad. La corrupción, creo que todos los que estamos aquí presentes o los que hemos vivido en el país los últimos 15 años, sabemos que hemos tenido casos icónicos de corrupción a nivel pública, empezando por Lavallato, que es el tema de la empresa de construcción brasilera, que no somos el único país que ha sufrido por esta trama de corrupción, es en verdad un tema latinoamericano. Entre otros, también los temas de los partidos políticos, los temas, de hecho, hace poco se ha develado un tema más desde el lado de la libre competencia, pero que también revela algunos fallos en la ética, no del Estado, a menos no se ha dicho todavía, pero sí presuntos actos proscritos por la ley entre privados, entonces corrupción entre privados, pero lo que vamos a centrarnos hoy día es la corrupción pública, ¿no? Porque el Estado es el llamado a sancionar las conductas fuera de la ley a los agentes privados, a las empresas, a los ciudadanos, pero ¿qué pasa cuando es el propio Estado el que está por dentro presentando inconductas que inclusive generan daño? Daño no solamente desde el lado de la ética, del mal ejemplo, sino daño económico a los al país y a los ciudadanos que lo conforman, ¿no? Por ejemplo, en esta nota de prensa se dice que la corrupción y la inconducta funcional habrían ocasionado pérdidas por 24.268 millones de soles en el año 2023. Piura, Cusco, Ancash, Callao y La Libertad son regiones que perdieron más de 100 millones de soles en el 2023. Es decir,
La corrupción no es solamente algo ajeno a nosotros, algo con lo que, bueno, las noticias y los últimos años nos ha hecho convivir, sino es algo que nos impacta económicamente en el sentido que nos resta inversión en servicios públicos, en infraestructura, en desarrollo social, en educación, en cualquiera de del cierre de brechas de los sectores que pueden ustedes ir y ver en las políticas nacionales, todas las brechas que tiene nuestro país por cerrar. Bueno, esa plata que debió ir para eso, pues se gastó en inconductas, o sea, en prácticas que no debieron ocurrir por parte de funcionarios públicos o en hechos calificados como corrupción. Y ahora, el problema no es solamente a nivel, vamos acá, acá está. No es conocido solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Y esta es una estadística de un portal muy conocido que se llama Estatista. Los invito a verlo cuando quieran alguna data sobre cualquier tema de corte internacional. En esta data dicen que el mayor problema del Perú es la corrupción, ¿no? El 50%, como pueden ver aquí. Aquí es la corrupción. Le sigue el crimen y la inseguridad, luego la inflación, la falta de empleo, la situación económica del país, la pobreza, la inestabilidad política, la administración gubernamental, la violencia hacia la mujer y la inadecuada educación. Pero lo más grande, o sea, el problema más agudo que tiene el Perú, el hoyo a través del cual se van los recursos que deberían ir para precisamente invertir en una mejor educación, invertir en programas que disminuyan la violencia hacia la mujer, que disminuyan la pobreza, que, bueno, en hacer cambios drásticos para que la inestabilidad política no sea la que existe, pues es la corrupción, ¿no? Esta es data del 2024, es decir, que el problema persiste. Acá hay otra data importante que nos muestra en comparación con otros países. Acá nos muestra que en comparación con otros países, nosotros estamos rankeados como B. Y B, de acuerdo a la leyenda, es pobre, o sea que nuestra calificación en país que está haciendo algo para luchar contra la corrupción, ay, perdón, no es muy buena, ¿no? Tenemos Canadá que está haciendo grandes esfuerzos, por eso está con una A. Tenemos acá Argentina, miren, Argentina, bueno, ha tenido graves, serios problemas de corrupción, al igual que Chile, pero está mejor que nosotros en este ranking. Nosotros estamos con El Salvador, con Bolivia, con Ecuador. De hecho, la corrupción es un tema endémico en el mundo. El tema es estar haciendo siempre medidas para que impacte lo menos posible en el desarrollo social, ¿no? Y vayamos disminuyendo. Creería que aspirar a un país tan grande y diverso como el nuestro, con la historia que tenemos, a un punto de corrupción cero, tendrían que pasar muchísimos años para llegar a ello, ¿no? Pero sí, cada año tiene que ser un paso un paso adelante de la solidez como país en la integridad y un paso detrás en el índice de los países más corruptos del mundo, ¿no? O sea, tenemos que ir avanzando de manera sólida. Y esto se tiene que ver reflejado con, claro, todo este dinero que antes se iba a la corrupción, debería insertarse en proyectos, en bonos y en satisfacción, cosas que generan valor a servicios públicos de valor al ciudadano, porque si no, solamente son cifras. Este es otro del año pasado. Podemos ver de que estamos bajando un poquito, o sea, siempre hemos sido un país con problemas de corrupción, ¿no? Miren, el 2020 el tema de la pandemia subió muchísimo, tuvo mucho que ver con esto de la adquisición de las vacunas, pero hemos ido tratando de bajar
el índice. Vamos a ver qué tal salimos en este es el de amnistía, me parece. Este es vamos a ver qué tal vamos a salir en el 2024. Pero ¿por qué el Perú? O sea, esto ha sido un problema desde los orígenes de la República, ¿no? La corrupción siempre ha estado presente. ¿Por qué ahora el Estado le está poniendo tanto foco a nivel de gestión pública a tratar de combatir este mal, ¿no? Porque a nivel de acción penal, es decir, fiscalía y poder judicial, investigaciones y procesos judiciales siempre han habido, ¿no? De hecho, somos un país conocido en el exterior por tener un número grueso de funcionarios públicos y funcionarios que han ocupado el más alto cargo en la administración pública, como es el de presidente de la República, presos por actos de corrupción y o violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y o violaciones a los derechos humanos. Y siempre ha sido esta la herramienta que el Estado ha escogido para luchar contra la corrupción, ¿no? La penal. Porque ahora hemos cambiado, virado o, digamos, adicionado a la acción penal una herramienta que es más propia del sector privado, que viene del compliance, ¿no? Porque la integridad, el modelo de integridad que se ha implementado en la gestión pública es básicamente una adaptación del compliance corporativo a la administración pública, ¿no? Y esto radica en que ustedes pueden ver, esta es una noticia del año 2008, la que tienen a la izquierda, y una noticia de, me parece, este año, la que tienen, perdón, a la derecha, sí, correcto. En el gobierno del presidente García, en el del 2008, ya se estaba hablando de que el Perú quería entrar a la OECD, ¿no? Esta organización de cooperación y desarrollo económico que se supone aglutina, reúne a las economías más confiables, ¿no? Esto, ¿por qué es bueno? Porque es una organización que te certifica como un gobierno con políticas públicas sólidas y en principio es un buen signo para cuando vas a los mercados internacionales a pedir préstamos como país. O sea, eres confiable. Es un club, se supone, siempre se ha conocido como un club de países poderosos, de élite, con políticas públicas sólidas, la mayoría de países europeos, por ahí uno que otro país que puede ir bajando en la solidez de sus instituciones, pero que tiene una historia de gobierno fuerte, ¿no? Entonces teníamos esta aspiración, la tenemos desde hace muchos años, 2008. Hace poco el premier ha dicho que estamos en una ruta para poder ingresar a este selecto grupo de la OCDE y que esperamos entrar en el 2027, ¿no? Entonces va a ser algo de 10 años aproximadamente trabajando en este proyecto de entrar a la OCDE. Chile ya es miembro de la OCDE, Colombia es miembro de la OCDE, nosotros todavía no, y eso que hemos sido un proyecto especial de la OCDE, hemos sido proyecto país, es decir, la OCDE nos ha dado asesoría bastante cercana a varias instituciones de la administración pública con el objetivo de ayudarnos en este proceso de cambio para adaptarnos a los lineamientos que ellos tienen como mínimos a fin de aceptar nuestra postulación, que en verdad en estricto es la OCDE te invita. La OCDE te invita a postular para que formes parte de su grupo y es una mera formalidad, ¿no? Entonces la OCDE no nos va a invitar jamás mientras no cumplamos sus requerimientos. Y dentro de sus requerimientos de la OCDE está que el Estado que forma parte de la OCDE debe tener instituciones sólidas que luchan contra la corrupción y fomentan la integridad en sus funcionarios. Entonces, ¿cómo la OCDE nos va a dejar entrar? Si salíamos, bueno, quizás ahora todavía estamos en los rankings de países corruptos, pero antes, hace unos 10 años atrás, estábamos mucho más altos, ¿no? Entonces dijeron, oye, tengo que empezar a trabajar y no es suficiente con la acción penal, porque eso es más reactivo, sino que tengo que implementar medidas preventivas, un modelo de acciones preventivas
para desincentivar a los funcionarios a que cometan actos de corrupción o para facilitar su detección en etapa temprana, ¿no? Y que no llegue después de 100 años al Poder Judicial la denuncia y luego unos 10 años más y recién se ingrese al penal la persona que cometió el delito. Esto no quita que si eres detectado a través del modelo de integridad, a través del compliance público, luego no vayas a caer en una acción penal. Claro que sí, si eres corrupto, se te ha atrapado en un acto de corrupción, qué bueno que te atrapó el propio Estado para poder accionar contra ti y que no has tenido que ser denunciado por alguien que se vio afectado por tu acto de corrupción, ¿no? O sea, lo que se busca es lo mismo que busca una empresa cuando implementa un programa de compliance, poder conocer sus riesgos y manejarlos, ¿no? Tener el control de la mitigación de sus riesgos. Entonces, si yo fuera el compliance officer del Estado peruano, diría, uno de mis mayores riesgos está en el tema de la corrupción y tendría que desplegar una serie de acciones para poder mitigar esos riesgos. Y eso es más o menos lo que se ha tratado de hacer. En principio, porque lo necesitamos, pero una de de las mayores motivaciones ha sido para poder cumplir con el requisito de la OCDE, que es necesito medidas preventivas, no solamente reactivas. Y aquí es lo que la PCM, que es quien lidera el programa de integridad en el Estado peruano, creó un modelo de integridad y lo lanzó con el siguiente video que les voy a compartir. Por favor, confírmame si lo escuchan. El Perú tiene todo lo necesario para crecer. Una gran historia. ¿Escuchan? ¿Todo bien? Pónganme una manito, algo para saber. Sí, gracias, Liana. Cultura muy variada e infinidad de riquezas y recursos naturales. Pero existe una barrera que limita su desarrollo: la corrupción. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país. Afecta los derechos de las personas, genera pérdidas económicas y debilita la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus funcionarios. La corrupción produce desigualdad, exclusión y desencanto. Por décadas, la lucha contra la corrupción estuvo marcada principalmente por un modelo centrado en la persecución y sanciones de las faltas y los actos delictivos, sin prestar mayor atención a las causas que los originaron. El daño ya estaba hecho y el Perú perdía oportunidades. La sensación de impunidad y la revelación de nuevos y graves casos de corrupción expresaron los límites de un modelo típicamente reactivo, con dificultades para romper el círculo vicioso y repetitivo de la corrupción. Frente a ello, en el Perú emergió la integridad como un enfoque nuevo, centrado en la gestión de riesgos y estándares de cumplimiento, no solo para prevenir y detectar la corrupción, sino para proteger el interés común y mejorar el desempeño ético de los funcionarios públicos. En el año 2018 se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, como resultado del análisis de diversas recomendaciones nacionales e internacionales para orientar la implementación de un conjunto de acciones hacia el 2021. Este plan contiene un modelo de integridad para facilitar la comprensión y aplicación de este nuevo enfoque en las entidades del sector público. El modelo de integridad cuenta con 9 componentes, los cuales debidamente articulados permiten aplicar un conjunto de herramientas y orientaciones prácticas para contribuir con una gestión pública moderna, con capacidad para prevenir y actuar oportunamente frente a la corrupción y otras prácticas cuestionables. Veamos cómo funciona el modelo de integridad en una entidad pública. Para establecer cultura de integridad en cualquier institución, es fundamental el compromiso de alta dirección. Es aquí donde se observa el liderazgo de las autoridades. Por ejemplo, al introducir la integridad como un valor esencial en la cultura organizacional, se consolidan las políticas de cumplimiento. De igual modo, designar y empoderar a las oficinas y a los oficiales de integridad.
Para tomar mejores decisiones es necesario identificar los procesos o actividades más vulnerables en las instituciones, aquellos que podrían ser objeto de un acto de corrupción o prácticas cuestionables que riñan con la ética. Evaluando correctamente los riesgos, se planifican medidas más eficaces para minimizar sus efectos. Es necesario regular las conductas y prácticas de los funcionarios públicos, especialmente en situaciones de riesgo, precisando con claridad qué es y qué no es correcto en su institución. De esta manera, se reduce el margen de duda y la comisión de actos no deseados, a través de medidas concretas que expresen una posición clara en la entidad. La transparencia es un principio inherente a la función pública, uno de los mecanismos de prevención de la corrupción más importantes. Sin este componente, el modelo de integridad estaría incompleto. Hoy es inadmisible que una entidad niegue el acceso a la información pública o incumpla las normas de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos públicos son escasos y deben protegerse adecuadamente. Es necesario fortalecer el sistema de control interno en el proceso de mejora continua para alcanzar los objetivos institucionales eficazmente y cooperar con el control gubernamental para que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. Es indispensable desarrollar actividades de comunicación y capacitación permanentes. Por ejemplo, los trabajadores conocen las políticas de integridad y cumplimiento adoptadas por su entidad. ¿Están capacitados para implementarlas? La comunicación debe realizarse incluso con proveedores, usuarios y demás públicos de interés para que conozcan los nuevos estándares de integridad establecidos. También se debe contar con un canal de denuncia, con mecanismos claros, sencillos y eficientes, incluyendo medidas de protección al denunciante y un catálogo específico de faltas y medidas disciplinarias. Las denuncias se deben procesar y resolver adecuadamente, estableciendo quién las recibe, quién y en qué plazo las investiga y qué unidad las sanciona o resuelve. Para desarrollar un modelo de integridad sostenible e identificar oportunidades de mejora, es fundamental evaluar periódicamente todos sus componentes. Para lograrlo, pueden aplicarse encuestas, talleres de evaluación y otros estudios. Para instalar el modelo de integridad en una institución, se requiere del aporte de diversas unidades orgánicas y de la participación activa de los servicios públicos. Pero alguien debe articular, monitorear y orientar todo este esfuerzo. La Oficina de Integridad debe desarrollar esta tarea. Este es el modelo de integridad, un modelo de compliance para el sector público, que traerá importantes beneficios para todos. Cuando una entidad lo implementa adecuadamente, no solo contribuye al fortalecimiento de su institución, previene la corrupción y aplica herramientas de una gestión pública moderna. En el Perú, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el rector de la política de integridad y lucha contra la corrupción y brinda asistencia técnica para su implementación. Para implementar el modelo de integridad en su institución, cuenta con nuestro apoyo. Secretaría de Integridad Pública. Bueno, esa es la presentación de, en efecto, la Secretaría de Integridad Pública, que es, acá vamos El Perú a verificar, es parte de la PCM, ¿no? Por acá vemos PCM y acá está la Secretaría de Integridad Pública. Tiene dos subáreas. Entonces, es al igual que la Secretaría de Gestión Pública o la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital o la de descentralización, creo que hay una también, ¿no? De coordinación, comunidad social, Secretaría de Comunicación Social. Bueno, de todas estas, como que subáreas de la PCM, es la que lidera la política de integridad. Esto es el resumen del video, el modelo de integridad, compromiso de la alta dirección, que es lo que se conoce como el tono desde arriba, en el compliance privado. ¿Qué quiere decir? En el compliance privado al menos quiere decir
de que ningún programa de compliance va a funcionar ni en el sector público ni en el privado si es que no viene como un mandato, una orden, algo creíble desde el líder y la gestión, la alta dirección de esa entidad pública o privada, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado, ¿qué se estila? Se estila que los manuales de ética, los códigos de conducta, las capacitaciones, estos pequeñas comunicaciones de recordatorios de principios que rigen la ética o acciones que están reñidas con la ética en un negocio particular, pues van firmadas o dirigidas por el director, ¿no? Pero en este caso sería por el titular del pliego si estuviéramos en un ministerio, por un alcalde, si estuviéramos en una municipalidad, por el gobernador regional, si estuviéramos en un GORE, por el presidente de la institución, si estuviéramos en un OT, debería involucrarse, ¿no? Acá en el modelo de gestión pública se ha hecho una variación y si bien hay un compromiso de la alta dirección, se le ha dado como que el más protagonismo al oficial de integridad, ¿no? Es el oficial de integridad, que es una suerte, así como ustedes conocen, hay un OSI, ¿no? Que es como una suerte de Contraloría, oficina de la Contraloría, desconcentrada en cada una de las entidades de la administración pública. Ahora hay una oficina de integridad desconcentrada en cada una de las administraciones públicas. Entonces, ahí viene una primera, y en verdad las clases que yo doy no solamente es para darles a conocer las cosas, sino también llevarlos un poquito a la reflexión. En las entidades de la administración pública ya tenemos a la Oficina de Control Interno, el OSI, que tiene abogados y que tiene funcionarios destinados a ver el control gubernamental, ¿no? A controlar, a ver cómo van los proyectos, a ver cómo va el presupuesto y ver si hubiera alguna mala práctica y de ahí salen algunas recomendaciones, e inclusive de ahí salen algunas denuncias a la Fiscalía. Por lo que la Contraloría, a través de la Contraloría y sus informes, se han develado indicios de actos de corrupción, ¿no? de funcionarios. Entonces ya los teníamos a ellos, ¿no? Pero claro, la visión de la Contraloría es siempre decir, oye, esto está mal, esto está mal, esto está mal, entonces te recomiendo implementar esta acción, esta acción, esta acción, más como a criterio del gobierno, como en la línea del modelo sancionador, ¿no? Eh, y bueno, la Oficina de Integridad viene a unirse a esta función con una suerte de prevención, de un modelo preventivo, ¿no? Entonces se supone que el oficial de integridad no te viene a decir, oye, estás haciendo mal, estás haciendo mal, estás haciendo mal, eres un corrupto, sino lo que viene es a tratar de hacerte consciente de la importancia de los principios y el cumplimiento de las políticas que rigen la institución pública para evitar incrementar el riesgo de corrupción en cada uno de los procesos que se siguen para prestar servicios públicos, ¿no? Eh, pero sí es necesario el compromiso de la alta dirección. Entonces, no basta con que esté el oficial de integridad, es importante que en estas capacitaciones, es importante que estos documentos de integridad sean no solamente firmados por el alcalde, el gobernador, el presidente de la entidad, sino que se involucre activamente en los hitos, ¿no? En lograr los hitos que se planea, que planifica esta oficina de integridad. Empezando con el ejemplo, ¿no? O sea, si tenemos un alcalde conocido por ser corrupto, pues ya el primer componente de compromiso de la alta dirección lo vemos un poco complicado, ¿no? Que en el papel puede existir, o sea, puede ser el señor corrupto firmar un compromiso y decir, apruebo la política de integridad de mi municipio, pero
Al igual que en el sector privado, si los trabajadores no ven una actitud ética y una coherencia entre el papel y los hechos, pues será simplemente algo que me gusta llamarlo como un compliance cosmético, ¿no? Que es algo que está en el papel, se ve bonito, pero no existe en la vida real. Em, En principio, esa es, Liana, esa es la justificación de por qué existen los dos. O sea, por qué existe OSI, por qué existe la Oficina de Integridad, porque esa era una de las primeras críticas, ¿no? O sea, estás complejizando más al Estado. Ya tenemos a OSI que nos persigue, nos observa cada uno de nuestros retrasos como servidores públicos, que muchas veces no son voluntarios, son por el propio la propia escasez y la burocracia interna de la administración pública, mal management también. Y además me agregas otro que también me va a estar vigilando lo mismo, o sea, tanto OSI como integridad me van a estar viendo si no, si adjudiqué bien o mal la licitación, si contraté bien o mal al trabajador, si me demoré mucho o poco para favorecer a un administrado, o sea, es una tarea doble. La justificación es no, porque OSI lo que hace es el control, la administración pública y la oficina de integridad es un modelo preventivo, ¿no? En principio, como el compliance en las empresas, un oficial que va a estar con una matriz de riesgos, va a tener un plan para prevenir actos de corrupción. Esa es la visión que en el papel tiene la Oficina de Integridad, ¿no? También es cierto que si la Oficina de Integridad, al momento de manejar sus riesgos y hacer sus informes, detecta, pues, ¿no? Que se dio 1 millón de soles en un proceso de adjudicación errado, o sea, que la ley de contrataciones dice a partir de tal monto deberías usar A, B, y tú usaste A, no se va a quedar callado, ¿no? Evidentemente lo va a advertir. Probablemente lo pase a OSI también hay otra cosa que se llama OIPAD, que también está albergado en el seno de recursos humanos y se inicie todo esto del procedimiento administrativo disciplinario que luego puede terminar en un procedimiento, un proceso penal, ¿no? Mi crítica es de que, o sea, si bien es cierto la razón que mueve a la implementación de un compliance público es buena, es tratemos de prevenir los delitos y cómo prevenimos los delitos conociendo su origen, es decir, en cada uno de los procesos, por ejemplo, el de contratación de personal, en qué punto del proceso existe el riesgo más álgido de que un funcionario cometa un acto de corrupción. De repente es cuando escribes los TDRs, cuando, por ejemplo, contratas por orden de servicio, cuando escribes el perfil para dárselo a servir cuando eres CAS, cuando haces la entrevista personal, entonces es el oficial de integridad, al igual que un oficial de cumplimiento del privado, lo que debe hacer es sumergirse en cada uno de los procesos y ver en qué etapa es la más propensa a generar un riesgo de cometer un acto de corrupción. Entonces, una vez detectadas las etapas de cada uno de los procesos, de los múltiples procesos que hay en una entidad de la administración pública, podemos centrarnos, por ejemplo, si empezamos con esto en un municipio, lo primero es ver abastecimiento, ¿no? El sistema de abastecimiento, compras, eh, cómo adjudico, si se está o no cumpliendo la norma, cómo se verifica el cumplimiento de la norma, los contratos, quién los escribe, si hay o no hay una debida diligencia, un estudio de due diligence del candidato a proveedor, todo esto, ¿no? Que se supone está en la ley de contrataciones, pero que vamos a ver, Dios sabrá si todas las entidades lo hacen en el día a día. Entonces, conocer cada uno de los procesos y detectar los puntos débiles y en aquellos puntos donde encuentre debilidad,
fortalecerlos con un control, ¿no? Decir, oye, acá me parece de que dependo mucho de la buena voluntad del funcionario, entonces se va a implementar un formato, entonces se va a implementar una junta, entonces todo lo que haga fulanito de tal lo va a elevar al comité de tal, ¿no? O de repente necesito como mínimo que hayan 3 postores de distintas regiones, no sé, ahí lo que hace es sugiere propuestas para poder mitigar ese riesgo, ¿no? Eso es lo que hace un oficial de cumplimiento en una empresa, es lo que debería hacer un oficial de integridad en una administración pública. Al igual que en una empresa, el oficial de cumplimiento tiene una línea de denuncias y ahí es donde las líneas empiezan a volver difusas, ¿no? Porque en las entidades, el oficial de integridad también maneja una línea de denuncias. Entonces, es ahí donde dices, oye, me pueden denunciar como funcionario público a través del oficial de integridad por corrupción, me pueden denunciar a través de OSI, me pueden denunciar a través del OIPAD. En fin, que hayan múltiples canales a través de los cuales se pueda denunciar un acto de corrupción no está mal. Lo que está mal es que cuando ingresa una denuncia de un presunto acto de corrupción, se inician múltiples investigaciones sobre el mismo tema en el seno de la misma administración pública, ¿no? Si llega un administrado y denuncia, por ejemplo, un incumplimiento al reglamento de interno del trabajo, debería verlo el OIPAD, ¿no? El Recursos Humanos. Si llega un administrado y denuncia un acto de corrupción, ahí debería verlo dependiendo de las funciones que estén en el ROF. En principio, el OSI o el organismo quien tenga a cargo la tramitación del procedimiento sancionador disciplinario, perdón, el procedimiento disciplinario de funcionarios, que creo que también es recursos humanos. Pero su rol ante las denuncias de este oficial es más de investigación y luego investigo y le paso al competente para que decida si imputa o no cargos, ¿no? Si oficializa o no la investigación, recolección de indicios, por ahí. Lo que sería bueno, y creo que sería un 2.0 es de que la prevención, el control y el OIPAD, todo esto tenga una lógica más integrada, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, todo está orientado, ¿no?, al funcionario, o sea, a que el funcionario se porte bien y tome las precauciones para que el proveedor no le saque la vuelta a la norma, ¿no? Y sea el proveedor idóneo para prestar un servicio al Estado. Entonces, no sé si esta multiplicidad de actores en una administración pública más bien lo que crea es más incertidumbre que predictibilidad. Pero ya lo veremos con los resultados hay que ver los resultados que saque el OSI, los resultados que saca la Oficina de Integridad, los resultados que saque el OIPAD, y ver si no estamos en realidad triplicando esfuerzos cuando podríamos hacer una sola oficina de investigaciones o de sanciones o de integridad, porque a fin de cuentas todo radica en la integridad, ¿no? Inclusive el cumplimiento de la ley, quien cumple la ley es alguien íntegro. Pero en fin, compromiso de alta dirección. Y ahí tenemos un reto muy grande, ¿no? Porque no tenemos muchísimas autoridades, sobre todo las políticas que tienen denuncias. Claro que como no tienen sentencias no pueden ser todavía inhabilitadas, pero digamos que el tono desde arriba sería bastante débil de su parte, ¿no? Luego viene el tema de gestión de riesgos, políticas de integridad, transparencia, el hecho de que ahora los ciudadanos, que en verdad ha sido desde siempre, pero que ahora se promueva más, de que podamos tener acceso a información relativa al presupuesto, a los gastos, a las contrataciones de una entidad de administración pública, está muy bueno, ¿no? Y es por eso que los periodistas defienden muy, muy fuertemente
su derecho a pedir esta información, porque no es que todos los ciudadanos tengamos el tiempo para estar haciendo este control, ¿no? El control que lo hace la Contraloría, que está también destinado a los congresistas y que también lo hace el periodismo, porque todos tenemos cosas que hacer, no vamos a estar pidiendo a nuestra municipalidad que nos pase toda esta data y procesándola en nuestra computadora de a gratis, ¿no? A menos que hayamos perdido una contratación y querramos saber por qué. Y bueno, vienen los controles, que ahí es donde está la magia, porque si los controles, si una entidad de la administración pública detecta muchos riesgos y tiene controles muy básicos o controles muy débiles, pues no, su modelo no sirve, ¿no? En principio, el modelo de cada entidad debe ser aprobada por PCM, entonces PCM debería revisar cada uno de estos controles. Comunicación y capacitación, canal de denuncias, supervisión y monitoreo. Este es PCM, esto es lo que ya vieron en el video, tienen este documento que es la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y tienen lineamientos para que cada una de las entidades de la administración pública pues integren este modelo de compliance que hace muchos años les resultaba ajeno y creo que al día de hoy todavía a algunas les resulta raro, muy propio del mundo corporativo, para integrarlo a la administración pública. Los resultados, en el reporte anual del 2023 tenemos que ha habido un avance de entidades, al menos en el ámbito nacional. O sea, hay un compromiso de alta dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que ha salido una resolución del más alto funcionario de la entidad que reconoce, implementa y promueve el cumplimiento del modelo de integridad. Hay una gestión de riesgos todavía un poco débil, que hay una política de integridad, porque claro, escribir las políticas, escribir papeles, eso es lo más sencillo, ¿no? Lo complicado en el compliance, inclusive cuando ustedes hacen compliance en empresas, es la gestión, uno, la detección de los riesgos, dos, los controles de los riesgos y tres, la gestión de los controles de los riesgos, porque cada control tiene una serie de actividades y tiene deadlines. Entonces, tú como oficial de cumplimiento tienes que ir al área y verificar que cada una de las actividades se cumplan, que haya presupuesto para cada una de las actividades y por último el control se dé por dado, ¿no? Se controló este riesgo. Y eso es un trabajo de hormiga, es un trabajo bastante importante y es un trabajo que todavía no está al 100%. Lo que está más o menos en los papeles, la transparencia, el canal de denuncias, por ahí, pero todavía estamos un poquito lentos en gestión de riesgos y controles, que es el corazón del programa de compliance, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando. Y bueno, todo esto lo hicimos porque queríamos entrar a la OCDE, porque la OCDE dice que necesitábamos un modelo de integridad, y hay un documento que es Integridad en las regiones peruanas, implementar el sistema de integridad elaborado por la OCDE, y ya hay una ruta, un roadmap, para poder ingresar a la OCDE en el cual hay un componente de gobernanza y dentro del cual hay un componente de integridad, ¿no? Entonces, en el papel estamos siguiendo la ruta correcta para entrar a la OCDE, hemos aprobado los documentos de gestión pública. Lo que yo diría es, toca repensar de acuerdo a los resultados, cuán eficientes que tengamos tantas oficinas haciendo lo mismo, que es, ¿no? Investigando funcionarios, ¿no? Eh, sí, puede ser de que uno tenga una visión preventiva y si es una visión preventiva, tiene que ser una visión muy fuerte en manejo de riesgos y capacitación, pero una vez que existe la denuncia, la debe ver otra oficina, pues, ¿no? Porque si en verdad es preventiva, una entrada a la denuncia ya no es prevención, ¿no? Ya hay que investigar y ver si da para una acusación o no, un disciplinario o no, el régimen de cada trabajador, y es un tema laboral disciplinario, ya es un tema complejo. Lo que sí conozco y conozco por buena fuente de funcionarios públicos es de que desde que existe el oficial de integridad es como un acoso, porque tienes a OSI, tienes a OIPAD, tienes a oficial de integridad, todos preguntándote lo mismo, ¿no?
llenándote el día de actividades para prevenir la corrupción y al fin de cuentas ya no tienes tiempo para hacer tu trabajo, que es el proceso. Por eso que tenemos que ser eficientes, o sea, no solamente pensar cómo reducir la corrupción, sino eficientemente. Si no, nos vamos a pasar la vida y el presupuesto evitando ser corruptos, pero nunca vamos a lograr generar valor público, ¿no? La Contraloría tiene una herramienta que me gusta mucho y puedes ver, de hecho, con un desfase muy chiquito de semanas, el ranking de las entidades más corruptas, ¿no? Y tenemos a la Municipalidad Provincial de Huamanga, tenemos a ESalud, eh, bueno, muchos municipios, o sea, el tema de la corrupción, si bien es cierto, no se ha extirpado del Poder Ejecutivo, pese a que PCM es quien lidera este tema, los municipios todavía tienen un reto bastante alto, la Procuraduría, pero también la Procuraduría. Los municipios tienen un reto bastante grande de implementar estas oficinas de integridad, pero que, como les decía, que no sea solo en el papel, ¿no? Porque todavía en los municipios todavía existe esto de las coimas, que es abiertamente conocido por la gente, funcionarios corruptos, altas autoridades corruptas. Entonces, con un papel eso no cambia, ¿no? Ahí sí necesitas una intervención. Entonces, de repente, por ejemplo, cuando una empresa pasa todas estas empresas que pasaron por el tema del abajato, tuvieron una auditoría, de la auditoría luego procedieron a los despidos, a la desvinculación de muchas personas, otras personas que no se desvincularon pasaron por un programa fuerte de capacitación, concientización, y es más, todos los años tienen esta suerte de cursos, ¿no? Para que los valores de la empresa calen en los trabajadores, porque a fin de cuentas una entidad no es corrupta, sino los que son corruptos son los funcionarios, somos las personas. Entonces, los que quebramos las normas somos las personas. Y hay una razón detrás de cada persona de por qué toma esa decisión. Hay un dilema ético y por qué tantas personas toman la decisión de quebrantar la norma o de aprovechar los espacios grises de la norma para sacar ventaja en perjuicio del ciudadano. Entonces es un tema bastante, no solamente legal, sino también de organización, ¿no? Y por eso de repente que les decía, el rol de recursos humanos es bastante fuerte aquí y debería estar integrado con el tema de la oficina de integridad, porque a final de cuentas, los que no son íntegros son los funcionarios y los funcionarios entran a través del reclutamiento de recursos humanos. Los recursos humanos, como hacen en las empresas, deberían tener a cargo una suerte de proceso de onboarding, que es donde te deberían llenar de información sobre la cultura del Estado peruano, ¿no? Y en este caso, sobre la ética, la integridad y las reglas que aplican a la entidad donde trabajas. Creería que la oficina de integridad tendría que estar más cerca de la de recursos humanos, sin perjuicio de, claro, porque te dicen, oye, pero entonces, ¿cómo el oficial de integridad va a prevenir riesgos de corrupción en la propia oficina de recursos humanos? Porque también en las oficinas de recursos humanos hay riesgos de corrupción, pues, ¿no? Bueno, es lo mismo que en una empresa. En una empresa el oficial de cumplimiento tiene alta coordinación con las gerencias y los directorios, pero también se ha visto casos que los propios gerentes y directores son los que cometen o incurren en prácticas que están reñidas con la ética o cometen los actos de corrupción entre privados. Entonces, lo que se tiene ahí es siempre un comité o un protocolo para qué pasa cuando el oficial de cumplimiento detecta que estas altas esferas son las que están corruptas, ¿no? Igual el oficial de integridad tendría siempre este canal cercano a PCM, ¿no? Pero
sí debería tener una coordinación muy estrecha con recursos humanos, porque todo es acerca de las personas. Entonces, es por qué las personas que laboran en municipalidades están tan propensas a cometer actos reñidos con la ética, la integridad y la ley. ¿Por qué? Por desconocimiento una de las razones, podría ser. No conocen la norma. Dos, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que no se han hecho buenas capacitaciones. Dos, tres, no hay un buen liderazgo, lo que le decía de los alcaldes, los gobernadores, los gerentes regionales. Hay malos liderazgos. Lamentablemente los liderazgos son a través de un proceso político y mientras no fortalezcamos el sistema de partidos políticos y de cómo llegamos a tener las opciones que tenemos para elegir en votaciones, que sean más idóneas estas personas, pues todos esos esfuerzos de compliance público pues se van a ir al tacho, ¿no? En una empresa privada los directores, los accionistas se toman muy en serio quién va a ser el CEO porque es su plata la que está en riesgo. Y contratan headhunters para que encuentren a la persona idónea, ¿no? Nosotros tenemos alcaldes, gobernadores, presidentes de entidades que no necesariamente son las personas idóneas porque están por cargos políticos. Entonces ahí tendríamos que, si bien es cierto, tienes que tener un perfil político, también necesitas un perfil técnico que te permita estar, ah, digamos, legitimado para llevar este barco de la integridad a buen puerto, ¿no? Para poder luego sentarte frente a un funcionario y decirle, oye, ese no es un acto digno de un funcionario público. Pues si tú no eres el gran ejemplo, vas a estar en problemas. Entonces, tenemos aquí algunos retos que queríamos mostrarles que acá está, ¿no? Que inclusive la CAF lo señala. No basta con crearnos el compliance público. Nosotros tenemos que mejorar los sistemas de difusión e información sobre el accionar del Estado, empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes. Esto de, bueno, pues esto lo he encontrado mucho, yo soy chiclayana, lo he encontrado mucho en provincias distintas a Lima. Es normal, pues no siempre hay como un derecho de pase, si no hay coima nadie funciona, ¿no? Concientizar más a estos ciudadanos para que graben a los funcionarios cuando les están pidiendo coima, denuncien, pero claro, nadie va a denunciar si su denuncia va a caer en saco roto, ¿no? Sacar de repente de PCM casos de éxito, casos en los que las denuncias hayan tenido impacto, se haya llegado a separar funcionarios públicos a nivel local y regional para poder motivar a las personas a que denuncien. ¿Por qué no? En la ley de libre competencia hay recompensas por aquel que denuncia un cártel con indicios, ¿no? ¿Por qué no darle recompensas a los ciudadanos que presentan medios probatorios de que una alta autoridad, un alto funcionario es corrupto? Te doy tu recompensa, ¿no? Al final de cuentas, lo que voy a gastar en la recompensa, de repente a través de incentivos tributarios, va a ser mucho menos de lo que me va a gastar esta persona en su acto de corrupción. Y hay un tema muy importante, que no solamente mejorar los procesos políticos, generar incentivos para las denuncias, porque no basta con tener un canal de denuncias, nadie lo usa, generar mejores liderazgos y es sobre todo en fortalecer el servicio civil, ¿no? Que era lo que se trataba de buscar con Servir. Entonces, se ha convertido en esta entidad burocrática que más bien detiene el avance de muchas entidades de la administración pública y lo que se hace, se trata de cumplir con los requisitos de Servir, pero no se ha visto el gran cambio, ¿no? No es que hayamos pasado de la administración pública a la B. Y nuevamente, estas son las bases sobre las cuales se implementa un modelo de gestión de integridad, ¿no? Porque en el compliance en el sector privado funciona porque tienes un líder que está muy enfocado en los resultados, sí, pero también en cuidar la marca. La marca es un activo en el sector privado y un escándalo de corrupción
daña la marca. Y si bien ustedes pueden decir, oye, pero hay muchas empresas que han salido como corruptas y aún así siguen teniendo deals, bueno, pero han tenido problemas para poder tener inversiones, han salido de bolsa en Estados Unidos, o sea, han tenido algunos problemas. Y eso es algo que los directores, los accionistas, no lo ven a bien. Entonces, ningún CEO, ningún CFO quiere estar en ese lugar, en ese tipo de problemas, ¿no? Nosotros deberíamos tener así también presidentes, gobernadores, alcaldes, que ante un escándalo de corrupción, pues tengan consecuencias políticas, ¿no? Y por tanto implementen todas las medidas para que estos no se produzcan, pero no medidas que alteren derechos de otros, ¿no? Censurar a la prensa, etc. En el sector privado se busca tener el mejor talento que el presupuesto pueda afrontar, ¿no? No crean que todas las empresas tienen miles y millones de soles para poder contratar personas. Yo he conocido muchas personas que ganan menos en el sector privado que en el sector público y aún así rechazan el sector público. Y cuando les pregunto es, oye, pero ¿por qué no trabajas o postulas a un puesto en el sector público? Si lo que haces es mejor pagado en el sector público, me dicen, no, el sector público es un lugar mucha incertidumbre, hay mucha burocracia, el ambiente no está bueno, mi empresa no es perfecta, pero hay más flexibilidad, me siento más cómodo, ¿no? Tengo miedo de que en el sector público termine en una investigación por alguien, mi jefe o alguien a mi alrededor que haya hecho algo. Entonces también es un tema de que si fortaleces el servicio público, vas a atraer a mejores talentos, y si vas a traer a mejores talentos, es muy probable que traigas a gente más ética, ¿no? O que la persona que esté en un dilema ético no se incline por correrse el riesgo de tomar una decisión reñida con la buena fe, con el buen proceder de un funcionario. Porque hay muchísimos, la ley no es perfecta, las leyes no pueden decir exactamente qué cosa se debe hacer en cada uno de los supuestos. Los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones. El tema es cuando tomas la decisión, debes tener el criterio suficiente para saber qué decisión es la que está alineada con la ética y qué decisión no lo está. Con la ética implica referida a tu función, que es generar valor en el servicio que tú prestas a los ciudadanos, ¿no? Cuando tengamos un mejor servicio público, vamos a tener mejores sueldos, y ahí quizás podríamos hablar de que el modelo de integridad cuide estos avances, ¿no? Pero sin estos presupuestos, el modelo de integridad va a lograr algunos resultados, no es que esté de más, va a lograr algunos resultados, pero va a ser mucho más difícil llegar a grandes cambios, hacer otro país, no solamente en el papel, sino en la realidad a nivel nacional, si es que no vienen acompañados de otras mejoras, ¿no? Eh, y para darles un poco de esperanza, porque normalmente cuando hablamos de integridad es como estamos perdidos, ¿no? Tenemos muchas cosas mal. Yo les cuento que en Hong Kong también tuvieron durante muchos años un problema de corrupción fuerte, ¿no? Y se creó esta comisión independiente contra la corrupción, que ya tiene muchos años de implementación. Y ha tenido buenos resultados. De hecho, Hong Kong sale en muchos rankings como un país libre de corrupción, ¿no? Mire, inclusive tienen su línea gratuita para llamar y reportar algún hecho de corrupción. Tienen muchísimo soft law, guías. Las guías son muy útiles al menos en el compliance privado, por lo que creo que también serían útiles en el compliance público. Como les digo, hay mucho margen de discrecionalidad en la administración pública. Y una de las cosas que quizás me gustaría compartirles, que es algo que hago con los empresarios, hay un libro extranjero del año 80 que te dice, hazte 4 preguntas cuando no sepas bien qué hacer. Uno, ¿qué pensaría tu cliente si supiera que estás haciendo lo que haces? Es decir, ¿qué pensaría de ti tu cliente? En este caso, si son funcionarios públicos, ¿qué pensaría de ti un ciudadano si supiera lo que estás haciendo? Dos,
cómo se vería este acto, esta decisión que has tomado, si mañana sale en un periódico o en la televisión, en redes sociales, ¿cuál crees que sería la reacción? Y tres, bueno, esto es algo más ya para esta sociedad, bueno, creo que va para Perú, porque es una sociedad bien jerárquica en torno a la familia, ¿no? ¿Qué dirían tus padres o tus hijos de ti después de tomar esta decisión? Entonces, gracias, Liana. No lo sé, no sé de memoria el nombre, está en inglés, pero te lo paso con los chicos de Beloyer. De hecho, yo tengo por ahí un post en mi LinkedIn sobre es un manual sobre ética, ¿no? Entonces, estas tres preguntas yo siempre las recomiendo en mis capacitaciones de compliance a empresarios, porque ellos también toman decisiones muy rápido, ¿no? Y a veces, oye, tengo 100 políticas empresariales, una de antisoborno, otra de privacy, otra de antitrust, otra de buenas prácticas de los derechos humanos. Ustedes ven las empresas conforme van creciendo en políticas. Y los tomadores de decisión no es que se sepan, la vida real es que no es que se sepan estas políticas de memoria, es simplemente que las han leído, las han construido, co-creado con sus oficiales de cumplimiento o con sus proveedores, con las consultoras, y tienen un pensamiento crítico muy orientado a estas políticas. Y cuando se sienten perdidos, pues van a su interior, a la ética, y son estas preguntas de cómo se va a ver lo que hago, cómo lo van a ver mis hijos, cómo lo va a ver la prensa, cómo lo vería mi jefe, cómo lo vería mi consumidor final, que marcan la pauta, ¿no? ¿Cómo vería mi consumidor final si supiera que me estoy ahorrando tantos millones de soles en calidad de su producto, poniendo en riesgo su salud? Quizás no me compraría más. ¿Cómo creería cómo me vería ante mi jefe si supiera de que todos los contratos que busco en proveedores, me da flojera buscar buenos proveedores, así que se los doy a mis primos? ¿Qué pensaría mi jefe? De repente mi jefe es un corrupto, no piensa nada. ¿Qué pensarían mis hijos? ¿Qué pensarían mis padres? A fin de cuentas, toda mi familia es corrupta. Imaginémonos qué pensaría la prensa. No pensarían que soy una corrupta, definitivamente. ¿Qué pensaría la prensa si firmo este documento pese a que no lo he revisado, ¿no? Y es un documento que aprueba la concesión de miles de millones de soles de los peruanos y yo simple y sencillamente no lo quiero leer y lo voy a firmar, ¿no? Que me juzgarían luego por eso. Eso es algo que deberíamos, que lo hacemos mucho en los talleres privados y creo que deberíamos hacerlo también en los públicos, más allá de sí implementar los manuales y todo, y que sean bastante gráficos y que sean muy centrados en los ejemplos de la vida real de cada entidad. Porque lo que yo no creo es que haya un solo manual de ética para todas las entidades del Estado, porque una está en el sector salud, otra está en el sector trabajo, otra está en el sector transporte, y su día a día y sus procedimientos son distintos. Por lo tanto, sus manuales y sus ejemplos de dilemas éticos deberían estar diseñados para cada una de las entidades, ¿no? Creo que eso es todo lo que les tengo hoy como clase introductoria. Les he tratado de dar un mapeo, también les he compartido algo de mis opiniones personales. Van a tener un largo curso con varios profesionales que en su día a día ven esto, que les van a dar ya mayor detalle y van a ampliar cada uno de los componentes del modelo de integridad que se desarrolla en el Estado y al que van a poder hacerles preguntas. Yo los invito a siempre ser críticos y pensar si no podríamos hacerlo mejor, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé. Bueno, si nadie tiene una pregunta, yo los invito a seguirme. Yo tengo, como le comentaba a Liana, en mi LinkedIn suelo publicar contenido referido a compliance, porque me dedico al compliance en libre competencia, o sea, más enfocado en los privados, pero es bastante similar pero he sido servidora pública muchos años y de hecho hago consultoría del Estado, así que conozco muy bien el Estado. Mi nombre es Juliana Paredes Fiestas y nada, ha sido un gusto poder compartir esta tarde de feriado con ustedes. Los felicito por estar aquí y agradezco a Biloyer por la invitación una vez más.
Caroline. Hola, Caroline. Juliana, sí, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, Hola, te escucho. Caroline, ¿qué tal? doctor. Bueno, doctora, hay algo que sobre el tema introductorio que no la tengo claro. Vengo averiguando el tema de integridad, pero no entiendo todavía cuáles son las bases. Por ejemplo, debe tener, supongo yo, un marco teórico, un sustento, la creación de este modelo, porque cuando se le ha solicitado a la Secretaría de Integridad, no ha sabido qué responder. Entonces, yo supongo que como esto es un modelo copiado de países de Europa, tal vez tienen un sustento más científico, no sé, o tal vez sea filosófico sobre la implementación de este modelo. ¿Usted Mira, sabe algo sobre el tema? claro, claro que sí. De hecho, tenemos, mira, la respuesta correcta a tu pregunta, si yo fuera la PCM, es que o sea, el fundamento principal es la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Que es una política pública. Entonces, tú sabes que en el Estado tú tienes normas, tienes lineamientos, tienes reglamentos, tienes leyes, pero en el ámbito de la gestión pública tienes políticas nacionales, sectoriales, ¿no? Esta es una política nacional que recoge un problema endémico en el Perú. Entonces, esto es una política, ¿no? De la política nacen una suerte de resoluciones y decretos supremos de cómo la política se va a desmembrar en actividades, ¿no? Y una de estos hijitos, digamos, de la política son los lineamientos que están acá, son los lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público y en la propia política se crea el modelo de integridad. Ahora tú me dices, ¿de dónde han tomado ustedes el modelo de integridad? La respuesta es sencillísima, del compliance corporativo. ¿De dónde se origina el compliance corporativo? En el buen gobierno. Hace muchos años se establecieron unas reglas para que ciertas empresas puedan cotizar en bolsa. No todos pueden cotizar, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque necesita ser confiable. Entonces, para que una empresa sea confiable, necesita tener A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y a esto le vamos a llamar buen gobierno corporativo. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir que nos salgamos de estos parámetros del buen gobierno corporativo? Programas de cumplimiento corporativos. Luego, ¿qué hacemos para esto? Lo han traído y lo han tratado de encajar en el sector público a través del modelo de integridad, que nace de la política que te comento. ¿Te ha quedado claro? Ya, o sea, doctora, lo que usted me dice nace del modelo de compliance de un buen gobierno, el modelo, Exactamente. porque yo me preguntaba por qué estos elementos y por qué otros no. Porque estos elementos Así, son, claro, el benchmark, o sea, el parámetro que ha tomado el Estado peruano, lo ha sugerido la OCDE. ¿Y de dónde lo ha tomado la OCDE? Del buen gobierno corporativo, que viene del Banco Mundial y de muchos años atrás. O sea, esto es este tema de compliance, cumplimiento corporativo. ¿Me sigues, Caroline? sí, doctora, muchas gracias. Voy a tratar de buscar eso. Supongo que habrá teorías sobre estos elementos, pero ya en el compliance corporativo. Yo tengo un libro de compliance en las contrataciones públicas que creo que te podría servir. Les voy a dejar mi correo, te puedo dejar el libro, o sea, te puedo decir qué libro es y si te sirve, si estás investigando sobre eso, sobre todo, porque de esto se ha escrito bastante en España, o sea, está muy, muy desarrollado, ¿no? Ahí les he dejado mi correo, escríbanme con toda confianza, yo les puedo pasar bastante material de compliance privado, de buen gobierno y una que otra cosita de compliance en contrataciones públicas
bueno, que trata un poquito el tema de integridad. Profesora, Sí, buen muchas día. gracias, doctora. Y Profesora, buenas Liana, noches. te escucho. Sí, justamente de lo que mencionaba nuestra compañera, bueno, ahorita entiendo que estamos en la etapa 2, ¿no? Y en cuanto a las guías, ¿no? Pero entiendo que este año deberían estar ya en la etapa 3 y son 5 etapas. O sea, ya cuando se llega a la quinta, ya se podría decir que el Perú podría ingresar o tentativamente a la OCDE. ¿Eso es posible o es todavía algo que tiene que ver? Cuando lleguemos a la quinta, ¿te refieres al modelo de integridad? Sí, sí, así es. Cuando lleguemos a la quinta en el modelo de integridad, es decir, cuando ya todas las instituciones de la administración pública tengan implementada, tengan una oficina de integridad y hayan hecho las capacitaciones y todos los requisitos. Cuando ya lleguemos a ese momento, diremos que hemos cumplido con una de las recomendaciones de la OCDE para poder ser invitados, que es gobernanza y corrupción. Bueno, en el módulo de gobernanza, de buena gobernanza, está la lucha contra la corrupción. Pero tenemos muchos otros retos, ¿no? Tenemos retos en el ámbito de la competencia, que los tiene a cargo Indecopi, PCM, el MEF. Tenemos retos en el tema de derechos humanos, tenemos todavía tareas. Nuestro único talón de Aquiles no es lamentablemente la corrupción, tenemos más. Pero bueno, el Premier dice que para el 2027, o sea, no solamente es PCM, la Oficina de Integridad, sino como ustedes también deben saber, la Oficina de Buen Gobierno, de Gobierno Digital, que también está bajo el seno de la PCM, también está haciendo esfuerzos para crear la política de buen gobierno digital, la firma digital, todo este tema digital, transformación digital de la gestión pública, porque también lo pide la OCDE, ¿no? De hecho, se ha mejorado, se pretende mejorar la ley de contrataciones con el Estado, también a recomendación de la OCDE. Hemos aprobado la ley de fusiones y adquisiciones, también por recomendación de la OCDE. Entonces, todos los sectores tienen retos para poder incorporarnos a este grupo selecto de países, ¿no? Yo diría que el mejor ejemplo es Chile, ¿no? Alrededor de nuestra región. Eh, Así estamos, pero vamos a ver si entramos o no a la OCDE. Igual yo los invito a pensar de, ¿es acaso el ingreso a la OCDE definitivamente lo que nos va a garantizar de que todos los peruanos estemos mejor? Miren Colombia está en la OCDE, ¿sí? A veces en algunas cosas está mejor que el Perú, pero tampoco es que sea Dinamarca, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar pensando en que el Perú quiere hacer las cosas bien, no para entrar a la OCDE, porque si no vamos a trabajar en hacer papeles y papeles y políticas y leyes para que la OCDE diga, oh, qué bonito el Perú, pero no en su enforcement y no tenemos la capacidad de gestionarlas, y eso hace que seamos un compliance cosmético, ¿no? O un país de la OCDE ahí de los ultimitos. Mariel. Sí, doctora, buenas noches. Muy interesante su exposición. Sí, es cierto. Si observamos el ranking mundial de corrupción, tenemos, por ejemplo, Dinamarca que por años se ha mantenido en un primer lugar, ¿no? Si bien es cierto, Perú no es uno de los más favorecidos, nos podemos encontrar quizás en un lugar un poquito superior, por decir Ecuador, no tanto y un poco lejos más bien de lo que es Chile, por ejemplo. Pero, sin embargo, este modelo de integridad, si bien es cierto, lo que busca es prevenir el ingreso de la corrupción o arraigar la corrupción que se encuentra ya dentro de nuestras instituciones públicas, también es cierto que uno de los principios para que el modelo de integridad funcione tiene mucho que ver no solo con la selección de personal, sino también con las cualidades del personal que una institución pública toma. No olvidemos que integridad es una cualidad personal también, ¿no? La integridad de una persona.
que se basa y se fundamenta en lo que son valores, principios, cualidades que todo servidor público debería tener, ¿no? Antes incluso de ingresar. Es una labor bastante difícil si es que el personal que uno contrata no tiene estos principios o estas bases morales sólidas para poder aplicarlas dentro de sus funciones laborales dentro de una institución pública. El modelo de integridad lo que está tratando de hacer por ahora es, digamos, prevenir su ingreso, ¿no? O detectar si es que está ya dentro de alguna institución pública para frenar su crecimiento. Esperemos que esto funcione dentro de nuestras propias instituciones públicas, porque eso nos va a llevar como Estado a poder crecer no solamente laboralmente, sino crecer económicamente, poder ser vistos a nivel internacional, no solo como un país que intenta hacer o alcanzar algunas metas, sino que vernos, ¿no? Como un país que puede uno o algún otro país confiar en poder trabajar con nosotros, ¿no? Sobre todo invertir, que también es lo que se busca conseguir. Esperemos que el Perú en este marco de implementación del modelo de integridad logre alcanzar esas metas. Muy de acuerdo contigo, Mariel. De hecho, una de las ideas que yo tengo así revolucionarias en mi mente es de que todas estas áreas que toman decisiones relacionadas con las contrataciones de proveedores, que son las que han tenido más problemas de casos de investigación en Contraloría y Poder Judicial, ¿no? Independientemente de los políticos. Eh, y de quizás los casos de corrupción más ya de trato de ciudadanos funcionarios que pueden haber ahí dádivas o cosas así. Eh, ¿Por qué para ciertos puestos públicos, como por ejemplo los ser diplomáticos o para formar parte de la Marina, eh, los postulantes eh, entran a un proceso riguroso, psicológico, a pruebas, no solamente porque si la visión del sector privado al día de hoy es que las capacidades técnicas se aprenden, o sea, la ley, el cumplimiento de la ley, el proceso, todo eso tú lo puedes ir aprendiendo conforme vas creciendo en la entidad, pero las bases de por qué decisión te vas a decantar cuando estás en un dilema ético y cuando vas a necesitar hacer uso de tu discrecionalidad de funcionario, viene ya más de los valores, como tú bien dices, ¿no? De la persona. Entonces, si se necesita, cuando tú postulas al cuerpo diplomático, pasas por varios exámenes psicológicos, por serios, ¿no? ¿Por qué no ponerle ojo a eso en la captación de personal para el sector público, al menos de áreas críticas, como podría ser las de logística? De hecho, por eso es de que hay que ponerle mucho ojo a los recursos humanos, ¿no? A cómo se capta el personal. Y una vez captado, porque también puede ser que captes muy buen personal y luego estando dentro se desmotive y se contagie, ¿no? Eh, una vez captado, ¿cómo lo mantienes? ¿Cómo lo capacitas? ¿Cómo lo incentivas? ¿No? Y también esto otra de mis ideas revolucionarias es de que dar incentivos, recompensas a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción, pero con pruebas, ¿no? Porque de hecho sé de muchas entidades que han recibido denuncias, pero son chismes o actos así como de venganza, porque es propio de una sociedad, esas cosas pasan, pero cuando presenta un ciudadano una denuncia con pruebas, videos, fotografías, tiene que verse de cierta forma recompensado, porque el proceso por el cual va a pasar el funcionario para que asuma las consecuencias de sus actos va a ser largo. Y en todo caso, esa era la función del Estado, ¿no? De detectar a ese funcionario y un ciudadano te está ayudando a eso. Entonces, debemos ser más creativos, pensar fuera de la caja, ver qué están haciendo las empresas para poder detectar malos trabajadores que les están haciendo perder plata. Y nosotros también nos están haciendo perder plata en el gobierno, ¿no? Y poder construir un modelo serio de lucha contra la corrupción desde la prevención y la sanción también.
No sé si alguien tiene más dudas. Bueno, si nadie tiene más dudas, yo los invito a, si son funcionarios públicos, repensar lo que se está haciendo, porque nadie es perfecto. Esto lo que se ha hecho es, se ha tomado un modelo del sector privado, se ha tratado de ajustar a las necesidades del sector público, pero una cosa que he aprendido en el Estado es de la que la modernización de la gestión pública es un proceso constante, nunca acaba. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Que tenemos que repensar las cosas muchas veces, ¿no? Y tratar de hacer los cambios que se necesiten a fin de poder lograr los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Y espero que tengan en sus entidades la apertura suficiente para poder hacer llegar sus propuestas, y si no es así, manden un correo anónimo, no lo sé, a algún funcionario tomador de decisiones, pero no debemos quedarnos callados con buenas ideas y todos hacer de la gestión pública algo más llevadero. Y bueno, nada, esta es mi reflexión final. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias a Biloyer por la creación de estos espacios y que tengan buenas noches. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación que nos ha brindado. Esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Siempre es un gusto, siempre es un honor poder escucharla y aprender de su persona. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Igualmente a todos los participantes.